Sí, digo, ¿dónde voy yo ahora? ¿Dónde voy a ir? Resulta que este jueves tenemos una cita que no nos podemos perder en absoluto. Porque podemos decir que vamos a adentrarnos en la obra de un almeriense, además una obra vital y una obra importantísima, no solamente en la obra de su autor, sino yo creo que lo es para toda una sociedad en un momento concreto. La obra es Ana No. El autor es Agustín Gómez Arcos, nuestro almeriense universal. Bueno, pues una de las personas que va a estar en una mesa, una tertulia que se va a organizar en la librería Picasso el jueves, pues para hablar precisamente de esta obra de Gómez Arcos, Mesa de Literatura y Psicoanálisis, es la persona que está aquí a mi lado. Ella es Gabriela Galarraga, ella es psicoanalista. Gabriela, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenida, ¿cómo estás? Bien hallado. Gracias por venir. Acabamos de ver el póster del cartel que anuncia este encuentro, sí, que va a tener lugar el jueves ahí lo tenemos, el jueves en la librería Picasso. ¿Por qué esta cita? ¿Por qué esta cita? Bueno, es un primer encuentro, es una mesa de lectura, una tertulia, como bien has dicho, sobre un autor almeriense universal, sin lugar a dudas, que va a dar pie, entiendo, a tratar muchos temas, porque es una novela que encierra un tema tan actual como la guerra, por ejemplo, las consecuencias y los efectos que eso tiene, el trauma, en definitiva, ¿no?, que eso ocasiona, sí, cómo se transmite de generación en generación, la soledad, el aislamiento, en fin, trata un sinfín de afectos y de emociones muy bien descritas. Y todos personalizados en una mujer, Ana. Exacto. Ana Paucha, ¿no? Sí. Que es una mujer que en ese marco y en este escenario que acabas de describir, pues se encuentra viuda, sus hijos también los ha perdido en la guerra y tiene que salir de todo eso, ¿no? Justamente en cómo sale, digamos, le cuesta 30 años salir, y creo que es salir para volver a entrar, y da muy bien cuenta de lo que es el trauma dentro del psicoanálisis, que son dos momentos, el del shock y luego la elaboración. A ella le llevó 30 años. 30 años. Sí, que es una situación entendible. Ella se define como viuda de esposo e hijos, claro, y realmente es así, ¿no? Entonces emprende un camino buscando al único hijo que le queda vivo, encarcelado, ¿no? Y bien, no voy a hacer spoiler de la obra en sí, pero es un magnífico recorrido por muchas emociones humanas, y ya digo, el trauma aparece allí de forma Dicen de esta historia, Gabriela, que el de Ana es uno de los personajes femeninos más bellos de la literatura contemporánea y que constituye como una admirable alegoría de la condición humana. Mira, a mí me hace pensar, es universal, ¿no? Y cuando la leí, gracias a la recomendación de un colega, Jorge Cordi, cuando lo leí me hizo pensar en Antígona, la tragedia de Sófocles, porque realmente tiene mucho que ver con este culto prácticamente a los muertos y a buscar enterrar con dignidad a sus desaparecidos, y por otro lado con algo muy actual, la película de Almodóvar, Madres Paralelas. Entonces pensé, mira, realmente es universal y es atemporal como los clásicos, como todos los clásicos, porque a mí me ha hecho pensar en estos dos personajes. Sí, porque además la literatura, el cine, la historia nos ha puesto sobre la mesa la figura femenina que siempre tiene que abordar partes duras de la historia como esta que cuenta Ana, ¿no? Sobre todo partes duras, sin lugar a dudas, porque siempre se ha estado sometida en general. Y duras también porque lo femenino es bastante complicado para los hombres y para las mujeres. Por lo tanto, sí, es una historia dura, muy femenina en ese sentido, ¿no? Como psicoanalista que eres, hablabas del trauma y hablabas de lo difícil que es salir, ¿no?, de él y de ese periodo y ese proceso que requiere la salida de todo trauma, ¿no? Sí, a veces se puede salir con tiempo, esto que dicen, bueno, el tiempo todo lo cura, tiempo lo cura todo, pero ¿no? A veces ¿a qué precio?
Y por eso en ocasiones se necesita ayuda, justamente, ¿no? Pero no para hacer una labor de catarsis, ¿no? Y de descarga, sino para elaborar la parte más subjetiva, más propia. Porque incluso hay traumas que pueden ser acontecimientos mundiales, ¿no? No sé, lo que pasó en Madrid, los atentados. Por supuesto que fue un trauma a nivel social, pero luego cada uno lo vivió de una determinada manera y hay que elaborarlo en lo más propio y en lo más subjetivo. Lo mismo, un suceso para mí no significa nada, pero para ti va a significar pues eso, un trauma, un momento difícil en tu vida, un pozo en el que casi te ahogas, ¿no? Sí, porque en general la idea de trauma en el sentido de los dos tiempos, el shock y luego la elaboración, el problema es que en el shock lo que aparece es una pérdida de la palabra, hay un agujero en ese momento, ¿no? En el shock. Entonces justamente el poder ir poniendo palabras a todo eso lleva un tiempo y es la elaboración, ¿no? Justamente Ana no habla prácticamente durante 30 años, se entiende por la situación política en la que estaba, lógicamente, pero no da cuenta solamente de eso, sino de su propia dificultad para poder poner palabras a ese agujero que dejaron la muerte de su marido y de sus hijos. El dolor tapaba la palabra. Exacto, exacto. Es que un trauma lo que hace es que corta con la historia, corta con la palabra. No se encuentran las palabras para poder nombrarlo, ¿no? Y sobre todo se deja de creer en todo. Y Ana es lo que hace, deja de creer en todo. ¿Y cómo sale Ana de...? A ver, yo no estoy muy segura de que haya salido realmente. A mí me parece que ella necesita esos 30 años para poder elaborar una cierta salida, que es ir a buscar a su hijo, ¿no? Entiendo que de eso no se puede salir de ninguna manera porque está como pegado a su piel, ¿no? Entonces, bien, ella lo que busca más bien es darle dignidad y yo creo que un cierto sentido a esas muertes y a esa desaparición tan tremenda, ¿no? Pero claro, ¿cómo darle sentido a eso, ¿no? O a una guerra? Claro. No es posible. Y ese es todo el Qué difícil, y tú decías que está muy de actualidad el tema porque estamos viviendo lamentablemente conflictos bélicos, algunos no muy lejos de nuestro país, en nuestro propio continente, ¿no? Y habrá muchas Anas ahora mismo pasando por lo mismo que pasó ella, ¿no? Sin duda, sin duda. Y lo que hay que entender es que hay algo inasimilable. Es decir, esos traumas que, como tú dices, ahora en este momento se están produciendo, dejan trazos, dejan marcas en generaciones. Entonces, esos trazos de odio, de resentimiento, razonables, humanos, ¿no? De confrontación, ¿cómo elaborarlos? Por un lado, a nivel social, evidentemente, con esto de hacer memoria, de recordar, de tener presente qué llevó a esa confrontación. Y luego los procesos individuales, ¿no? De poder entender en algo que se ha jugado para cada uno en ese trauma. Pero es toda una labor social que habría que elaborar. Y en este momento está muy presente. Esto por un lado, en ese sentido. Y luego las guerras internas que tenemos cada uno de nosotros, porque también tenemos nuestras propias guerras, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, esta mesa de literatura y psicoanálisis va a servir para destripar un poco esta historia, la historia de Ana, para adentrarnos en este libro, en esta joya, y también, como no, para acercarnos a la obra de Agustín Gómez Arco. Exacto. Yo creo que es indispensable realmente. Yo no lo conocía, ya digo, fue gracias a esta indicación de mi colega que lo empecé a leer. Es una maravilla de escritor. Dicen que no es su mejor obra, yo estoy esperando a seguir leyendo. Está traducido. Ahí tenemos en 20 lenguas. La portada del libro de Agustín. Sí, ha sido llevado al cine, al teatro. Es de lectura obligatoria en la secundaria en Francia. O sea que lo tenemos que conocer más, evidentemente. Y quizás un gran desconocido en nuestra tierra, en nuestra provincia, exacto, ¿no? Pues posiblemente esta mesa que va a tener lugar el jueves en la Picasso, pues sirva también para conocerlo un poquito más, acercarnos a su figura y a su obra. Gabriela, ¿quiénes pueden asistir a esta mesa que habéis convocado?
los interesados, los que lo deseen, los que quieran saber algo acerca de este autor y de su obra, o también de la relación entre literatura y psicoanálisis, porque es muy vasta. Te iba a preguntar ahora mismo de qué manera se relacionan ambos mundos. La literatura, por un lado, porque bueno, encuentros literarios en la Picasso, todas las semanas tenemos muchos, pero que además lleven la coletilla de psicoanálisis. No todos. A ver, los psicoanalistas decimos que los artistas siempre se nos adelantan, siempre toman la delantera, y es verdad. Nos nutrimos muchas veces de sus obras para realmente poder a veces aunar elementos de la clínica y de la teoría. Ajá. A mí me sucede en particular. Yo cada vez que escribo un artículo o hago una presentación en un congreso, en general ha partido de una obra de la literatura que me ha hecho pensar en un rasgo. Sí, a mí me pasa y a muchos colegas también. Es decir, que está muy unida la literatura y el psicoanálisis. Uh-huh. Sí. Bueno, pues también para conocer esa relación y para ver cómo casan, la cita del jueves no viene muy bien a todos. Eso espero. ¿No? Es el jueves a las 7. A las 7. 7 de la tarde, en la Librería Picasso. Exacto. En la calle Reyes Católicos. Imagino que hasta completar aforo. Vamos a intentar entre todos que se quede pequeñita la Picasso y vamos a acercarnos. ¿Te tendremos a ti sola o vas a estar acompañada? Estaré con el colega que me recomendó la obra, que es Jorge Cordi. El culpable de todo esto. El culpable de todo esto. El culpable. Qué bien. Bueno, pues además estamos en un ambiente, en esa librería, en la Picasso, en la que si después de asistir a la mesa nos apetece conocer más de la obra de Gómez Arcos, pues allí podremos encontrar su obra y nos podemos acercar más a este genio almeriense. Pues Gabriela, muchísimas gracias. A vosotros. Ha sido un placer. Gracias. Buen verano. Igualmente. Buen verano. Gracias. Vamos a